Bueno, es un privilegio estar nuevamente aquí con ustedes, adorando y exaltando el nombre de Dios. Lo invito a que allí donde usted está, alce sus manos, adore a Dios con sus palabras y permita que sea el Espíritu Santo moviéndose, glorificándose a través de su vida, porque el Señor quiere hacer algo grande el día de hoy. Pero allí donde usted está, lo invito a que se quite toda distracción, quite aún toda carga, toda pesadez, todo lo que no le impide acercarse a Dios confiadamente. Y allí donde usted está, solamente adore a Dios. Si se sabe esta canción, si no, con sus propias palabras, porque es el Señor quien se mueve, es el Señor quien se glorifica y para Él es la gloria. Se une a ti, Señor, un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. Una vez más. Quien se une a ti, Señor, un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. Vamos a cantar ahí con esas palabras que debemos ser diferentes, así cuando nos toca tierra por su espíritu. Levante ahí sus manos, que no hay más, sea obrando en su vida, en su hogar, en su casa, Señor, soy uno contigo, uno contigo. Yo me uní a ti, Señor, y soy uno contigo, uno contigo. Honor a ti. Rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. En honor a ti, rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. En honor a ti, rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. En honor a ti, rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. y donde usted está, prepárese para la gloria del Espíritu Santo de Dios, para que el Señor sea el Creador de nosotros. Sí, el Señor Jesús es nuestra corona, Él es nuestra corona de gloria, nuestra salvación eterna. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo, a la iglesia, al remanente de Jesucristo hacia las naciones de la tierra. Amado Espíritu Santo, entra, toma tu lugar. Nosotros nos hacemos a un lado para que tú entres y tomes el lugar dentro de la iglesia. Amado Espíritu Santo, pedimos, clamamos, enséñanos, oriéntanos, guíanos, direcciónanos en el conocimiento de la palabra de Dios. Danos tu carácter, tu firmeza, tu convicción y tu determinación, cómo debemos obrar, hablar y actuar acorde a tu voluntad y tu propósito para con cada uno de nosotros. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo, a la iglesia, al remanente de Jesucristo en las naciones de la tierra. Bienvenidos ustedes como espectadores a la iglesia, bienvenidos aún como personas escogidas por Dios para el propósito que Dios tiene para con cada uno de ustedes. Amado Espíritu Santo, entra a las redes sociales, entra a los medios de comunicación, entra a cada hogar, a cada casa, a cada familia. Aún, amado Espíritu Santo, entra a la mente, a los pensamientos, a los recuerdos, a los sentimientos, al carácter, a cada uno de los sentidos, al corazón de cada una de estas personas. Renueva, restáuralos en tu propósito, en tu llamado, en tu verdad y en tu voluntad. Amado Espíritu Santo, guíanos, enséñanos y fórmanos. Entra, amado Espíritu Santo, llénanos de tu paz, de tu amor, de tu gozo.
Dales firmeza, convicción y determinación en el plan perfecto que tú ya has predestinado para sus vidas y sus corazones en Cristo Jesús. Hoy oramos, Padre amado, por los salmistas, oramos por sus vidas. Te pedimos, Señor, que entres y renueves y restaures cada una de las áreas de su vida y su corazón. Dales ese carácter humilde, manso, lleno de la paz, el amor y el gozo del Espíritu de Dios a partir de ahora. Que tu presencia los respalde en todo momento y en todo lugar. Úsalos para tu gloria, para tu honra. Llévalos a ese plan perfecto que tú has destinado para cada uno de ellos hacia las naciones de la tierra. Amado Espíritu Santo, háblanos hoy en la palabra. Háblanos, Señor, y quita, Señor, y corre todo velo en cada una de las áreas de nuestra vida y nuestro corazón para que podamos conocer y entender los misterios que tú tienes para con cada uno de nosotros. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya venimos con la palabra para el día de hoy. Espíritu Santo, estás aquí. Tú eres por siempre bienvenido. Muestra tu gloria y tu poder. Espíritu Santo, Espíritu Santo, estás aquí. Tú eres por siempre bienvenido. Derrama tu gloria y tu poder. Espíritu Santo, Espíritu Santo, estás aquí. Tú eres por siempre bienvenido. Dame tu gloria, tu poder. Espíritu Santo. Rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. En honor a ti, rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. Bueno, aquí estamos adorando y exaltando el nombre de Dios. Allí donde usted está, lo invito a que dance para el Señor, porque es en medio de los procesos donde el Señor más le agradece o se siente contento que nosotros le bendigamos, le adoremos, no solamente por necesidad, sino con un corazón sincero delante de Dios. Así que, sin importar cuál sea tu prueba, adórale al Señor, porque el Señor se glorifica y está ahí atento a tu necesidad. Esta canción se llama Yo danzo en el desierto. En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristezas. Yo danzo, 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 danzo en el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo. Hay fiesta, 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 fiesta en el desierto.
Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo. En el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. Dánsele al Señor. La 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 la. Aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré. Labios quieran callar, mientras viva te alabaré. Quiera no callar, mientras viva te alabaré. Aunque la higuera no florezca, mientras viva te alabaré. Aunque me venga la enfermedad, mientras viva te alabaré. Que mis labios quieran callar, mientras viva te alabaré. Quieran secar, mientras viva te alabaré. Aunque la higuera no florezca, mientras viva te alabaré. Lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo. En el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. Santo eres tú, Señor. Te bendecimos, Señor, porque danzamos en el desierto para ti, Señor. Que tú te vas a glorificar y tú nos vas a hacer pasar en seco en medio de ese proceso. Bueno, vamos con esta alabanza. Esta alabanza es un popurrí de Danilo Montero, del álbum Mi Viaje. Son canciones de él, son 3 canciones. Es unas alabanzas las cuales vamos a cantar ahí, que usted debe saber el coro. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado.
alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Santo eres tú, Señor, digno eres tú. Todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Bueno es alabaros, Señor, darte gloria, honra y honor. Bueno es alabarte, Señor, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte, Señor, darte gloria, honra y honor. Bueno es alabarte, Señor, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grandes son sus obras. Bueno alabar al Señor. Salmos 84. Lo que dice este excelente salmo. Venimos a buscarte a ti, Señor. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que confían. Tu gloria, tu gloria. Anhelo
Continuamos entonces con el tema para el día de hoy, engendrados. Engendrados, vamos a mirar el tema, en qué consiste, por qué engendrados. Como hemos visto en varias devocionales y varias prédicas, dice la palabra de Dios que antes de la fundación del mundo el Señor ya nos tenía pensados. Ya tenía pensados en qué casa, qué hogar, qué familia íbamos a nacer usted y yo. No tuvimos la oportunidad de escoger. Yo quería esta casa, quería este hogar, quería este papá, quería esta mamá. Ya Dios lo tenía predestinado. Ya lo estábamos pensados en el corazón del Señor. ¿En qué lugar íbamos a nacer? ¿Dónde íbamos a ser usted y yo formados y criados? Pero también para qué el Señor permitió que fuéramos engendrados en un hogar, en una familia. ¿Cuál era el plan que tenía pensado el Señor para usted y para mí? Quiero que vayamos a la palabra, al libro de Génesis 1, 1 y 2. Dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Así estábamos muchos antes de conocer del Señor. Vacíos, no teníamos nada de Dios, estábamos más con el mundo que con Dios. Dice, así hay muchos hogares, como le dice la palabra, en el principio creó Dios y la tierra, los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Hay muchos hogares, familias que están desordenados y vacíos. ¿Por qué están desordenados y vacíos? Porque el Señor no está en la casa, Dios no está en el hogar, Dios no está en esa familia, Dios no habita en esa familia, en esa casa, porque son casas donde muchas veces encontramos contiendas, divisiones, peleas, conflictos, adversidades, que no está Dios ahí, sino es el enemigo liderando ese hogar, esa familia, cada persona, sus corazones. Pero la palabra engendrados nos muestra aquí, a la luz de las Escrituras, nos enseña que la creación del universo estaba el Espíritu de Dios, el cual se movía sobre la faz de las aguas. Cuando Dios crea el universo, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu de Dios? ¿Qué estaba engendrando el Espíritu de Dios por encima de las aguas? ¿Qué era lo que estaba engendrando el Señor? Es como cuando una mujer queda encinta, queda embarazada. ¿Qué es lo que el Señor está engendrando en ese vientre? ¿Por qué? Porque usted y yo no somos los creadores de eso, es el Señor. Porque solamente el hombre coloca su semilla en la mujer y eso se va germinando con el transcurrir del tiempo, pero es el Señor el que está engendrando un ser humano en ese vientre, en esa matriz de la persona, de la mujer, cómo la está formando. Pero es el Espíritu de Dios moviéndose ahí, así como lo estaba haciendo sobre la faz de las aguas. Dios creó todas las cosas, su espíritu estaba en el origen de todas las cosas. El Espíritu de Dios se movía en todos los detalles que el Señor ya había planificado. Así como le decía que el Espíritu de Dios se mueve en el vientre de la mamá, se mueve en el vientre, en ese bebé que se mueve en ese vientre de la mamá, gestándose, creándose, formando todo su ser dentro del vientre de la mamá, pero es el Espíritu de Dios obrando, trabajando en esa criatura. Por eso, ahí mismo en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó a usted y a mí, nos creó a su imagen y semejanza. Pero aquí encontramos que varón y hembra Dios los creó. Dios nos creó, no nos creó mi papá, mi mamá, un familiar, o como dicen algunos otros, el Big Bang. No, fue Dios. Aquí lo dice la palabra de Dios, que Él fue el que creó varón y hembra los creó el Señor. Encontramos que los hombres se desviaron tras sus deseos y sus pasiones. El Señor creó al hombre a su imagen y semejanza, ya que Él es el único ser sobre la tierra hecho a su imagen y semejanza. Usted y yo somos hechos y creados a la imagen y semejanza de Dios. No como otras personas creen que es los animales que son hechos a imagen y semejanza de Dios. No, la palabra de Dios dice que son criaturas creadas por Dios, pero la imagen perfecta de Dios somos usted y yo. Seres pensantes, seres en los cuales el Señor colocó su espíritu. Dice la palabra en el mismo libro de Génesis que el Señor nos formó del barro y sopló aliento de vida. O sea, sopló su espíritu para darnos vida a usted y a mí. Por eso ahí mismo en el libro de Génesis capítulo 12, Génesis 12, versos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una promesa que Dios le dio a Abraham. Dios había engendrado a Adán,
una promesa en la cual él tenía que salir de Ur, de tierra de los caldeos, una tierra donde predominaba el pecado, pero el Señor lo escogió a él, a Abraham, para que saliera de ese lugar a la tierra que el Señor ya le había prometido, una tierra en la cual miramos a la luz de la palabra, dice que se demoraba para salir de ese lugar donde él estaba muy bien acomodado, pero él escuchó la palabra del Señor y salió de ese lugar, ya que los hombres se desviaron tras sus deseos y se apartaron de Dios, pero Dios escogió a Abraham para sus planes y revelarse cuál sería su propósito con él y a quién y para qué lo escogió, y lo escogió para bendecirlo en él y a su descendencia, aún así a todas las familias de la tierra. Ahí el Espíritu de Dios ya estaba obrando en la vida de Abraham, ya el Espíritu de Dios estaba obrando, engendrando el plan perfecto de Dios para Abraham, porque dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aún las personas que nacieron antes de nuestro Señor Jesucristo ya serían benditas, como lo tiene el pueblo judío, que son benditos a través de Abraham. Pero cuando viene el Señor Jesucristo tenemos una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento a través de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que me acompañe al libro de Juan, capítulo 1, del 10 al 14. Juan 1, 10 al 14. Dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Encontramos que aún el Señor Jesús vino a través del poder del Espíritu de Dios. Había sido engendrado a través de una virgen, de la Virgen María, una mujer piadosa, una mujer que halló gracia delante del Señor, pero aún el Señor empezó a obrar a través del Espíritu de Dios, a través de María, y fue engendrado nuestro Señor Jesucristo a través de María. En el mundo estaba, pero el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Dice acá la palabra en Juan que por el mundo él estaba en el mundo, Jesús, pero también por él el mundo fue hecho. O sea, por el mundo el Señor fue hecho por el Señor Jesús, pero también en donde vendría a habitar, a darnos a conocer el reino. Dice: a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. ¿Cuántas personas se les ha hablado de Cristo Jesús, pero no lo reciben, no lo creen? No, estoy ocupado, no, yo creo en otra religión, yo creo en otras cosas, yo creo en los astros, muchas cosas que ha inventado el hombre para poderse afianzar en otras cosas que no sean Dios directamente. Dice: a lo suyo vinieron, pero no lo recibieron. Dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es cuando usted y yo entramos a ser hechos hijos de Dios, cuando reconocemos a Jesucristo. Ya que la palabra de Dios nos dice que si usted y yo no reconocemos a Jesús, el Padre no nos reconocerá, pero que cuando reconocemos a Jesús, automáticamente el Padre nos reconoce, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: a los suyos vino, pero no lo recibieron. Pero también gracias al Señor que no lo recibieron a Jesús, porque el Señor se enfocó más en nosotros, los gentiles, para podernos dar a conocer su reino, su nombre, y nosotros poderlo recibir a él para que él nos recibiera. Los cuales no son engendrados, dice acá, hechos los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Usted y yo fuimos engendrados por nuestros padres, pero engendrados directamente por el Señor, no de voluntad de hombre, ni voluntad de carne, sino de voluntad de Dios, a través del Espíritu de Dios, en el cual nos llamó con un plan perfecto a usted y a mí. Por eso dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, o sea, del hombre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, si usted y yo ya hemos sido engendrados a través del Espíritu de Dios en Cristo Jesús, somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas, somos personas con planes perfectos en Cristo Jesús. Dice ahí la palabra, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de toda bondad, de toda verdad. Entonces encontramos que el Señor vino a habitar en un cuerpo humano, Jesús, ¿cierto? Vino el Padre de gloria a través de Jesús a habitar en un cuerpo humano, pero a mostrar gloria, su gloria del unigénito, del único Hijo de Dios. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, gloria, lleno de gracia y de verdad. Vino a demostrarnos y a darnos esa sabiduría, ese entendimiento para poder usted y yo entrar a ser engendrados en Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo. Ya que encontramos ahí en la palabra cómo el Señor Jesucristo es Dios. Es encarnado o hecho carne, en otras palabras, es Dios despojado de sí mismo.
despojado de su gloria, poder y majestad, haciéndose hombre como usted y como yo, pero llevándonos también a un cambio de transformación de adentro hacia afuera, ya no en nuestra humanidad, sino en el poder del Espíritu Santo, engendrados por el Espíritu de Dios para planes perfectos en Cristo Jesús. Por eso ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 1, 32 al 34. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y no le conocía, pero él que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mire que aún Juan sabía que él venía delante de Jesús, pero también sabía que Jesús era mayor que él. O sea, ya tenía el conocimiento porque ya el Señor se lo había mostrado cómo había de dar el primer paso delante de Jesús, pero que venía a cumplir un propósito delante de Jesús, abrir camino, abrir brecha. Juan el Bautista. Y cómo después va y bautiza el mismo Juan el Bautista al Señor Jesucristo. Por eso dice ahí la palabra, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, Juan tenía que cumplir un propósito, bautizar al Señor Jesús en agua, y automáticamente descendería sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma, y él sería el que él bautizaría en espíritu. Lo tenía muy claro Juan el Bautista. O sea, él había sido engendrado con un plan perfecto que iría delante del Señor abriendo camino, pero también para bautizar al Señor, sobre el cual descendería el Espíritu Santo. Por eso él dice, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Por eso él venía con ese plan, pero él también conocía cuáles eran los planes del Señor en la vida de Juan el Bautista, y conoció que él era el Hijo de Dios. O sea, él no dudó, porque él vio descender al momento que lo bautizó en agua, vio descender al Espíritu Santo en forma de paloma y dijo, este es el Hijo de Dios. Ojalá usted y yo podamos tener ese entendimiento como lo tenía ahí Juan el Bautista, cuál era el plan que Dios lo había enviado delante del Señor Jesucristo, abrir camino. El Señor nos llama a abrir camino en el cual el Señor Jesucristo tiene un plan perfecto para otras personas, en el cual nos quiere usar a usted y a mí para ir delante de Él, abriendo ese camino para que Él llegue y puedan esas personas entrar al reino, tener acceso al reino de los cielos. Ya que aquí Juan el Bautista dio testimonio del bautizo de Juan en el río Jordán, y sobre quien vendría el Espíritu de Dios, quien fue ungido por el poder de lo alto. Después de ese momento, la vida de Jesús cambió totalmente. Aquí vemos un antes y un después de Jesús. Antes era Jesús, el hijo de José y María. De ahí pasa el Señor Jesús a ser engendrado por el poder del Espíritu de Dios, en el cual lo revistió de poder para usarlo de una manera sobrenatural. Por eso encontramos después del bautizo de nuestro Señor Jesucristo, el Señor lo usa con milagros, prodigios, señales, aún hablar la palabra con denuedo, que muchos hablaban, ¿y quién es este? Este no es el hijo de José y María. ¿Por qué habla así? ¿Dónde tiene ese conocimiento? ¿Dónde adquirió ese conocimiento? Porque se asombraban de quién era Jesús, que el que ellos conocieron nació en un pueblo humilde de Belén, para verlo ahora predicar la palabra de Dios y hablar del reino de los cielos. Por eso él siempre decía, yo no vine a hacer la voluntad, no vine a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por eso como que muchos habían esa confrontación, porque sabían que era el hijo de José y María, pero no entendían que era directamente del reino de Dios. Veamos ahí en Juan capítulo 2, verso 11. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Como lo que les decía, que ya empezó el Señor Jesús a hacer milagros, prodigios y señales. Por eso dice, este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Eran los que el Señor ya había predestinado que seguirían al Señor Jesús, sus 12. Se enfocó en 12, y aunque las multitudes lo seguían, pero el Señor Jesús se enfocó en 12. Como el Señor comienza a hacer milagros después de haber sido ungido con el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando usted y yo somos bautizados en agua, recibimos el poder del Espíritu Santo, y el Señor nos usa con milagros, prodigios y señales, pero no es por
su voluntad, no es por sus pensamientos, no es por su carácter, no es porque usted es una persona muy versada, es una persona atractiva, es una persona de influencia, es en el poder del Espíritu de Dios, el cual el Señor quiere manifestarse a través de nuestras vidas para que otros tengan también ese testimonio del Señor, así como el Señor fue usado de una manera sobrenatural con sus discípulos. Quiero que miremos ahí en Juan capítulo 1, vamos al 12 y 13. Juan capítulo 1, 12 y 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quiénes? Entonces, los que son engendrados por el poder del Espíritu Santo para dar testimonio. Por eso, cuando usted y yo venimos a ser engendrados por el poder del Espíritu de Dios, cuando hay un nuevo nacimiento, cuando ya somos bautizados en agua, viene el Espíritu Santo y engendra el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, ese plan perfecto de Dios para usarnos de una manera sobrenatural, y vamos a ser testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ya que antes de llegar a ser llenos del Espíritu Santo, tuvimos que ser engendrados por el Espíritu de Dios. Vino un engendramiento de parte de Dios, y para que Dios demande que el hombre sea como Él, quien es santo, justo y perfecto. Por eso, cuando usted y yo entramos en ese cambio, en esa transformación, en ese nuevo nacimiento, tenemos que llevar a ser testimonio de nuestro Señor Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo. Buenos, santos, justos delante de Dios, sin mancha, sin tacha. Pero para eso es importante entrar en los hábitos espirituales, en tiempos de ayuno, clamor, oración e intercesión. Si lo hizo el Señor Jesucristo, que entró en 40 días de ayuno. Dice que Él fue un hombre que entró en 40 días de ayuno, día y noche. Dice que Él entró en ese tiempo de ayuno, pero dice la palabra que fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado por el diablo. Es para que el Señor se glorificara a través de este proceso en nuestras vidas, en el cual cuando usted y yo estamos empoderados por el Espíritu de Dios, el Señor nos llevará aún a derribar al mismo enemigo. El Señor Jesús estaba empoderado del poder del Espíritu Santo, y por eso el diablo vino a tentarlo, pero el Señor venció. Lo venció a través del conocimiento, la firmeza, la convicción y la determinación a la luz de las Escrituras. Miremos lo que nos habla el libro de Hechos capítulo 19. Vamos al libro de Hechos capítulo 19, versos 1 al 6. Hechos 19, 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, que es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Mire que es importante para entrar a ser engendrados por el poder del Espíritu Santo, que haya un arrepentimiento. Pedirle perdón al Señor, pero que haya un arrepentimiento genuino desde el corazón. Un arrepentimiento por haberle fallado al Señor, por haberle fallado al Señor en palabras, en hechos, acciones, decisiones, en el carácter, en muchas cosas que el enemigo nos tenía atados. Después de pedir perdón al Señor, pero también que haya un arrepentimiento genuino para poder entrar a ese nuevo nacimiento, poder entrar a las aguas, ser bautizado, recibir el Espíritu Santo y ser de testimonio. Ya que el apóstol Pablo fue a Corinto y muchos habían sido bautizados por Juan el Bautista, pero habían sido bautizados por arrepentimiento, para el arrepentimiento, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Por eso ya Pablo, investido del poder de lo alto, investido del poder del Espíritu Santo, impone las manos sobre ellos y reciben el poder del Espíritu Santo, y muchos empiezan a hablar en lenguas. Ahí está la manifestación del poder del Espíritu de Dios, porque ya se había engendrado dentro de ellos el Espíritu Santo, y viene la manifestación en hablar en otras lenguas. Es por eso que usted y yo hemos sido engendrados por el poder del Espíritu Santo para muchas obras, para milagros, prodigios, señales, hablar en lenguas, poder guiar y direccionar a otros en el camino de la perfección, en el camino de nuestro Señor Jesucristo, así como tal lo hicieron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo cuando fueron bautizados y recibieron el Espíritu de Dios. Algo muy importante que hace el Señor en el corazón del hombre es en el corazón, y esa es la función del Espíritu Santo: entrar a trabajar y ahondar en nuestros corazones. Pero es también tener en cuenta
que debemos disponer el corazón para el cambio y pedirle al Espíritu Santo que ahonde aún mucho más a nuestro corazón para que lo renueve, lo restaure y lo cambie en su plenitud a partir de ahora. Hay muchos que han recibido la palabra, han ido al culto, reciben la predicación, pero no han recibido al Espíritu Santo, ya que hay personas que se han acostumbrado a asistir a la iglesia, pero cuando la iglesia lo llaman a un encuentro, cuando la iglesia lo llaman a un bautizo, cuando la iglesia lo llaman a un compromiso, muchos no quieren. No, yo estoy bien así, estoy conforme, asisto a la iglesia, voy a las reuniones, recibo la palabra, pero no me pida más. O sea, no hay un compromiso realmente, pero tampoco quieren ser engendrados por el poder del Espíritu Santo. No van a un encuentro, no van a un bautizo, que el bautizo puedan recibir, sumergirse en las aguas. ¿Qué significa el bautizo? Que usted cuando se sumerge en las aguas, mata a ese viejo hombre, y cuando sale las aguas, nace el nuevo hombre. Viene el Espíritu de Dios con poder, engendrándolo a usted de poder, de gracia, de gloria, de justicia, de palabra, de conocimiento, de entendimiento, de propósito, de los planes perfectos de Dios para su vida. Esos son los planes que el Señor tiene para usted y para mí cuando hemos sido engendrados por el poder del Espíritu Santo. Que seamos testimonios del reino de los cielos en esta tierra para llevar su gloria, pero también para poder impartir la palabra de Dios a diferentes lugares, diferentes personas, y darles el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y que lo puedan conocer a Él, también por nuestras palabras, pero también por nuestros hechos y acciones, cómo nos comportamos, ya que un cristiano es una persona que da testimonio de Cristo Jesús, pero en Cristo Jesús, en el mejor ejemplo, conociéndolo a Él y dándole ejemplo a todos como lo recibimos a la luz de las Escrituras. Por eso es tan importante poder recibir el Espíritu Santo para que seamos engendrados. Por eso cuando leíamos que dice, y le dijeron, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Cuando usted va a la iglesia, a la congregación, es importante que entre en un compromiso, primeramente con Dios. Segundo, que usted pueda ser bautizado, porque a medida que usted es bautizado, usted recibe el Espíritu Santo. Pero es importante, como les decía, el bautismo es que la persona se sumerge en aguas, ese viejo hombre queda debajo de las aguas, y cuando sale y recibe el Espíritu Santo y entra una nueva naturaleza, entra el poder del Espíritu de Dios, pero esa nueva naturaleza no puede volver a resucitar. Ese viejo hombre no puede volver a resucitar. Lo vemos claramente en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue sumergido en las aguas, y dice que cuando salió de las aguas vino el Espíritu Santo en forma de paloma, y ahí fue cuando nació al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y fue usado sobrenaturalmente con el poder del Espíritu Santo, tal cual quiere hacer el Señor con usted y conmigo cuando somos engendrados en la dirección del Espíritu Santo. Miremos ahí en Juan 1:12. Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, es cuando Él nos da potestad a usted y a mí de ser hijos de Dios. Muchos dicen que son hijos de Dios. Yo a veces le pregunto a las personas, ¿usted cree que todos somos hijos de Dios? Muchos dicen, sí, claro, todos somos hijos de Dios. No. El apóstol Pablo dice que antes éramos hijos de ira, hijos del diablo. ¿Por qué? Porque andábamos en nuestros delitos y pecados, andábamos en nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestro carácter, nuestras palabras, nuestra voluntad. Ahí no está Dios, ahí está el enemigo. Porque si usted y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios, debemos andar como imagen y semejanza de Dios, no como imagen y semejanza del diablo. El pecado, la lujuria, la morbosidad, la anarquía, la rebelión, la mentira, la falsedad, la hipocresía, el engaño, la traición. Eso es el mundo, ahí no está el Señor. Por eso, como hijo de Dios, como dice ahí la palabra, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijo de Dios. Y si usted y a mí, Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, debemos andar como hijos de Dios. Debemos andar como hijos de luz, no como las tinieblas. Cuando nos habla de hijos de Dios, nos habla de identidad. Es como el padre que engendra un hijo y este tiene muchas características de su padre, pero de ese padre biológico, y esto va en su ADN, que lo identifica, por lo cual algunos lo califican de tal palo, tal astilla. Yo no sé si usted ha escuchado ese lema, igualito al papá, las mismas características, el mismo caminado, piensa, eso se ve igualito, la misma cara, las mismas manos, los mismos gestos, las mismas actitudes, igualito que su padre.
Así debemos hacer cuando somos engendrados por el Espíritu de Dios, cuando nacemos de nuevo, cuando somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Debemos como comportarnos como hijos de Dios, que lo vean a usted y digan, este sí es un hijo de Dios, este sí es un cristiano, porque tiene las características de un cristiano, tiene las características de un hijo de Dios, tiene las características de un hombre, una mujer engendrados por el Espíritu de Dios. Y ese testimonio lo debemos dar y lo debemos reflejar en cada una de las situaciones donde usted y yo nos movamos, nos encontremos, porque ahí lo dice la palabra. Así como cuando a usted le decían igualito a su papá, igualita a su mamá, habla como su papá, habla como su mamá, se expresa igual. Bueno, muchas cosas que las reseñas daban que si era hijo o no era hija. Así cuando llegamos a conocer de nuestro Señor Jesucristo, debemos comportarnos como hijos de Dios, pero que se vea en el reflejo, no solamente por las palabras, sino por los hechos. Así como nos reflejamos ante nuestros padres, en nuestro carácter, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, los gestos, actitudes, aún en el cuerpo, nos parecíamos a nuestros padres. Ahora reflejémoslo a través del Espíritu de Dios, que somos realmente hechos hijos de Dios. Y ahí cuando Dios nos engendra por medio de su Espíritu y venimos a ser un nuevo ser. Por esto nos habla de un nuevo hombre que ha dejado su vieja naturaleza y ha nacido de nuevo a través del Espíritu de Dios. Cuando se refiere a la vieja naturaleza, era la que traíamos de nuestros padres y antepasados. Pero cuando entramos a la nueva naturaleza, entramos a través del Espíritu de Dios. Obtenemos la naturaleza del Padre Celestial. O sea, obtenemos la naturaleza divina, la naturaleza que engendra el Espíritu de Dios a través de nuestras vidas. Y esa naturaleza es la que debemos alimentar a diario, engendrados en el poder del Espíritu Santo, y debemos alimentarla a la luz de la palabra de Dios. Quiero que me acompañe al libro de Filipenses, capítulo 2, del 6 al 11. Filipenses 2, 6 al 11. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios y Padre. Acá encontramos el proceso de nuestro Señor Jesucristo. Lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Dice que se despojó a sí mismo. O sea, se bajó del reino para venir a habitar en un cuerpo humano como el suyo y el mío, para habitar en este cuerpo, pero también demostrarnos que no debemos vivir en la carne, sino en el Espíritu. Por eso cuando hablaba de que el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, pero cuando fue sumergido en las aguas, recibió al Espíritu en forma de paloma, un hombre totalmente diferente. Un hombre que ya no andaba con sus padres terrenales ni con sus hermanos, sino andaba guiado por el Espíritu de Dios, llevando la palabra, cambios, transformaciones, pero también milagros, prodigios y señales del Señor. Entonces, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué nos cuesta tanto humillarnos delante del Señor? ¿Por qué nos cuesta tanto postrarnos a diario delante de la presencia del Señor para que Él venga y nos use en su gloria, en su majestad, en su magnificencia, en su palabra, en su verdad, en el poder del Espíritu de Dios, el cual ustedes ya lo recibimos si ya fuimos bautizados? Es poder humillarnos. Si el Señor Jesús lo hizo, ¿por qué no lo hacemos usted y yo? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Ese es el nombre en el cual usted y yo siempre debemos hablar, Jesucristo, el cual se humilló hasta lo sumo por usted y por mí, en el cual se debe doblar toda rodilla. Dice que los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra. En el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la gloria, el imperio y la potestad a nuestro Señor Jesucristo. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios y Padre. Usted y yo debemos confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo para la gloria de Dios. Y es el nombre que está sobre todo nombre, en el cual nos rescató a usted de la muerte eterna en el infierno, para entrar a la gloria eterna de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que conozcamos para qué fuimos engendrados por el poder del Espíritu de Dios, a llevar un mensaje de salvación, un mensaje de cambio y transformación a muchos que están perdidos.
ya que la vieja naturaleza, la que heredamos de nuestros padres, estaba contaminada y condenada, porque la paga del pecado es muerte, lo cual nos muestra que si pecamos, la única forma de pagar es con la muerte. Pero para eso vino Jesús a morir en la cruz del Calvario y en el lugar suyo y en el mío, para que no experimentemos esa muerte eterna. Vino a rescatarnos Jesús y por eso pagó y cargó con todos nuestros pecados. Él no lo debió haber hecho, el Señor Jesús no lo debió haber hecho, pero lo hizo por amor a usted y a mí, para que podamos ser engendrados por el poder del Espíritu de Dios y poder manifestar su gloria a través del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Miremos lo que nos dice en el libro de Marcos. Vamos al libro de Marcos, capítulo 15, verso 34. Marcos 15, 34. Marcos 15, 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora el Señor clamó. Pero yo encontraba que en ese momento que el Señor clamó al Padre, Él estaba descendiendo en los mismos infiernos para rescatarnos de la muerte eterna, para quitarle al enemigo la corona de la muerte y podernos rescatar a usted y a mí. Por eso le clamaba al Padre, y el Padre no estaba en ese momento porque las tinieblas estaban cubriendo al Señor Jesús. Aun cuando Jesús estaba en las partes más bajas de la tierra, habiendo sido humillado, el Padre mismo se apartó de él. Su naturaleza, cargada con nuestros pecados, llegó a experimentar la condición que nos correspondía a usted y a mí. Una condición en la cual el Señor ya nos liberó a usted y a mí. Ya nos liberó de esa inmoralidad, de ese pecado, esas ataduras, esas maldiciones. Por eso debemos confesar: Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Libertador, nuestro Sanador. En Él, como dice la palabra, lo que leíamos, que toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Hijo de Dios. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, el Espíritu Santo, ese mismo espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales. Esos cuerpos que estaban condenados a la muerte eterna, esos cuerpos los vivificará el mismo Espíritu de Dios en nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que ya mora en nosotros, que ya fue engendrado nuestra vida a través del Espíritu de Dios para la gloria y honra del Padre, para poder llevar su gloria a otras personas. El Espíritu Santo levantó con poder a Jesús de entre los muertos y es para darnos esa vida abundante en Cristo Jesús, la cual debemos disfrutar en esta tierra, pero en Cristo Jesús, no en el mundo. Como lo dice la palabra, lo mismo lo dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta palabra es para esas personas que dicen: pero ¿cómo si yo nací de nuevo? ¿Por qué todavía tengo luchas en este cuerpo? ¿Por qué todavía tengo luchas en mis pensamientos? ¿Por qué todavía tengo luchas en mi corazón? ¿Por qué todavía tengo luchas en la carne? Ahí está la palabra que lo dice el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que usted debe declarar, confesar y profetizar. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es poder hacer un efecto a través de la palabra en nuestra vida. Es que la palabra se cumpla, pero la palabra solamente se cumple cuando usted y yo la creemos, la confesamos, la profetizamos sobre nuestras vidas principalmente, para poderla declarar sobre otras personas. Y él lo dice: y lo que ahora vivo en la carne, todavía en este cuerpo, todavía en esta humanidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, lo vivimos en Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesús entra, renueva, transforma en el poder del Espíritu de Dios todo lo que había en nuestra humanidad, para que lo podamos llenar con la palabra y conocimiento de Dios en la dirección del Espíritu Santo. Dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor Jesús nos amó a usted y a mí y se entregó por amor a usted y a mí.
¿cierto? Entonces, ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros en el poder del Espíritu de Dios, en el cual nos amó y nos levanta en poder, en gracia, en gloria y justicia para llevar su conocimiento, su palabra, su revelación a otros y poder llevar y ir a sacar a muchos de las cárceles, de esas cárceles espirituales que los tienen atados hace muchos años. Vamos a leer Primera de Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, porque creemos en Jesucristo, creemos que Jesús es el Hijo de Dios, porque creemos que Jesús se hizo maldición a través de la cruz del Calvario por nuestros errores, pecados, palabras, acciones, decisiones, ataduras y maldiciones. Él se hizo maldición por nosotros. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, para los que no creen en Jesucristo. Lo dice aquí el apóstol Pablo. Dice, pero a los que se salvan, usted y yo, los que nos salvamos porque conocemos a Jesucristo, porque creemos que en Jesucristo que es nuestro Salvador, que por Él tenemos acceso al reino de los cielos. Esto es a nosotros, es poder de Dios. Por eso cada vez que confesamos y declaramos la palabra, la hablamos es en el poder del Espíritu de Dios para que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de la gloria de Dios y puedan entrar al reino a través de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos habla que para los que creen, para los que no creen es locura, pero gracias a esa locura el Señor nos quiso salvar a quienes tenemos fe en el Evangelio y en nuestro Señor Jesucristo, ya que quienes rechazan el Evangelio, la palabra de Dios, a Cristo Jesús rechazan y serán condenados por rechazar la verdad, ya que creen más en la mentira que la verdad, que es Jesucristo. Creo que me acompaña 2 Corintios 4:7. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ese tesoro es la palabra, es el poder del Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Pero también lo dice ahí, para que la excelencia del poder de Dios sea en nosotros, no nosotros, es el poder del Espíritu de Dios obrando a través de nosotros. Dios nos guarde, Dios nos libre de glorificarnos, que porque yo predico, que porque hacemos milagros, que porque sanamos enfermos. Es el poder de Dios manifestado a través de nuestras vidas. Ha sido engendrado en nuestras vidas el Espíritu de Dios, así como el Señor sopló aliento de vida en usted y en mí, para que ese Espíritu de Dios se vivifique a través de nuestras vidas para usarnos de una manera sobrenatural. Ya que somos esos de barro, esos vasos de barro en las manos del Señor, somos esas vasijas útiles en la naturaleza de Cristo, en el cual que ya está en nosotros. Así que no hablamos de algo simple, sino extraordinario, porque si la naturaleza de Jesús está en cada uno de nosotros, entonces nuestra nueva naturaleza es incorruptible, no puede pecar. Contamos con una naturaleza que trasciende y una naturaleza de poder. O sea, entre más muerto estemos, más Cristo opera en nosotros. Entre más muerto estén mis emociones, mis deseos, mis pasiones, entre más muerto esté mi yo, más Cristo podrá obrar y actuar, como lo leíamos en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Miremos lo que dice en 2 Corintios 5:17. 5:17. Esto es para todos los que realmente han recibido esa nueva naturaleza, que han sido bautizados y han recibido el poder del Espíritu de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si usted es una persona que ha nacido nueva, una persona que ha sido engendrada a través del poder del Espíritu de Dios para recibir a nuestro Señor Jesucristo, usted no debe vivir en las cosas pasadas. Usted debe vivir en las cosas nuevas que ya trajo el Señor a su vida a través del poder del Espíritu de Dios y a través de la palabra. Es vivir en lo que el Señor le habla a usted a la luz de las Escrituras y poderlo confesar y declarar, pero creerlo primero usted, confesarlo, vivirlo y aplicarlo para su vida a diario. Le damos las gracias al Señor por esta palabra. Le damos las gracias al Señor por haber sido engendrados a través del Espíritu de Dios, por habernos permitido conocer a nuestro Señor Jesucristo, vivir por Él, para Él y en Él a partir de hoy hasta la eternidad en Cristo Jesús. Hoy te damos gracias, Señor, por tu poderosa palabra. Hoy oramos, Señor, por esas personas
que han nacido de nuevo, pero todavía les cuesta morir a su vieja naturaleza. Te pedimos, Señor, que tú los lleves a morir a ese viejo hombre, a crucificarlo en la cruz del Calvario a diario, porque ese viejo hombre se levanta en pensamientos, en carácter, en acciones y palabras y decisiones, pero hoy declaro que en el nombre de Jesús el Espíritu de Dios lo va a llevar a crucificar ese viejo hombre en la cruz del Calvario para que se vivifique ese nuevo hombre lleno del poder del Espíritu de Dios en sus vidas. Oramos, Padre, aún por personas que están buscando a nuestro Señor Jesucristo, y oramos, clamamos, Señor, que esas personas vengan y te conozcan a ti en espíritu y en verdad. Colócales el querer como el hacer en tu palabra, Señor, que te busquen a ti en la palabra para que te conozcan a ti, el único Dios vivo real, a Jesucristo. Te pedimos, Señor, tráelos con lazos de amor, pero también revélate a su vida, a sus corazones, para que puedan entrar a conocer a nuestro Señor Jesucristo y puedan tener acceso al reino de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu poderosa palabra. Te damos la gloria y la honra, el poder y la alabanza a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene una maravillosa mujer para una palabra de la ofrenda. Una mujer en la cual el Señor ya le reveló la palabra para esas personas, esas mujeres que aún todavía no entienden, no comprenden que han sido engendradas por el poder del Espíritu de Dios para ser usadas de una manera sobrenatural, que ya tiene que dejar de ser vieja criatura para que empiece esa nueva criatura en el poder del Espíritu de Dios en Cristo Jesús a ser usada de una manera sobrenatural. Esas mujeres que todavía divagan en sus pensamientos, todavía divagan en sus actitudes y como que yo sí le pertenezco a Dios, pero solamente le pertenezco a Dios en la iglesia, pero fuera de la iglesia me pertenezco a yo mismo y hago lo que yo quiero, avanzo como yo quiero y hago las cosas que yo quiero, y ahí no está el Espíritu de Dios, ahí está su humanidad. Hoy esta mujer, Dios le dio una palabra y esa palabra es la que va a declarar qué es lo que Dios tiene para su vida en Cristo Jesús. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene la palabra de la ofrenda. Quédese porque también esta palabra es para usted. Bueno, aquí estamos nuevamente para recibir la presencia de Dios, para adorarle, para exaltarle, porque esta palabra nos habla de cómo Dios nos ha engendrado y cómo esos hijos que Él ha engendrado, unánimes juntos cantemos esta canción que se llama Hosana. Hosana en las alturas, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Veo cómo se levanta una gran generación con compasión, con compasión. Veo avivamiento
Bueno, es un gusto, es un privilegio estar nuevamente aquí dándoles una reflexión. El Señor me inquietaba en compartirles el capítulo de Juan 3, del versículo del 1 al 15. Pero antes de todo eso, no sé si usted es una persona nueva o hasta ahorita Dios le permitió que se conectara a este link. Le doy primeramente la bienvenida y gracias por estar hasta este momento. Y pongamos este tiempo en manos de Dios. Bueno, Señor, te doy gracias por la vida de cada una de estas personas que tú les permites estar hasta este momento o han ingresado, Señor. Aún si hay personas nuevas, Señor, yo te pido, Señor, que te hagas ese Padre real a sus vidas. Seas tú llegándoles a su encuentro, llégales a su vida, llégales a su corazón, Señor, a esos cambios radicales y profundos en Cristo Jesús. Padre, aún por estas mujeres, Señor, y aún estos varones, familias, Dios, que tú ya les has hablado, que tú ya les has dicho y ya han sido destinadas muchas cosas para su propósito y para su llamado. Que seas tú, amado Espíritu Santo, Señor, siendo su mejor amigo, siendo ese guía, ese consolador, Señor, para entender y poder comprender esos planes tan grandes que tú tienes para sus vidas. Bueno, esta parte de Juan, más que todos estos versículos, nos habla de ese amor que Dios reflejó a través de Jesús y cómo es de fundamental ese amor para el plan que Él ha tenido para con nosotros, o sea, el ser esos hijos de Dios. Esta historia es de Nicodemo. Nicodemo es un hombre ciego de nacimiento, pero Dios lo levanta, Dios le da ese llamado y eso es lo que Dios me mostraba, que es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, pero que sea propicio, o sea, lo que Dios habla, asimismo nosotros obedezcamos. Dice Juan 3 del versículo 1 al 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales como que tú haces, sino está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. ¿No recibís nuestro testimonio si os he dicho cosas terrenales y no creéis? ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? El 13. Nadie subió al cielo sino que el que descendió del cielo, y el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, es una historia. Hablaba de lo que el pastor Dios le llevó a compartir, pero me hablaba de cómo Dios nos ve a cada uno de nosotros. De pronto cuando no le conocemos, no le buscamos o cuando llegamos por primera vez delante de Dios, con muchas preguntas. Y tu mujer y cada una de esas mujeres que está ahí, cada una de esas personas que está ahí, se ha hecho muchas preguntas. ¿Por qué nací? ¿Qué propósito tengo? ¿Por qué lo hizo Jesús? ¿Por qué murió en la cruz? Bueno, muchas preguntas.
pero esta es una de las cuantas Dios te responde el día de hoy. Pero si tú le buscas a Dios de manera personal, Él va a ser muy claro a tu vida. Y es lo que Él te ha estado pidiendo, pero de una u otra forma, por tus afanes, tus preocupaciones, aún por tus necesidades, aún por tus preguntas, no te has dado cuenta que el Señor ya te ha hablado, ya te lo ha dicho, ya se ha revelado a tu vida. Y es ahí donde el Señor se tiene que revelar a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para comprender que somos destinados, que tenemos un propósito y que debe haber una muerte total a nosotros mismos. Una muerte total al yo, una muerte total a esos rudimentos, a esa forma de hacer las cosas, a el que, bueno, si el hombre no quiere reaccionar, me tocó a mí. Eso no dice en la palabra. No, es que el esposo no quiere. No, tu función, mujer, es orar. Tu función es pedirle a Dios. Tu función es creerle a Dios. Nicodemo sí le hizo muchas preguntas al Señor, pero al final de cuentas obedeció a lo que dijo su maestro. Sí, ve a Dios, pregúntale, pero obedece a lo que Él ya te ha dicho. Obedece a lo que tantos siervos Dios ha enviado a tu vida y no has querido comprender. Sí, hubo heridas, hubo tropiezos, hubo fallas. Las cosas no fueron como tú querías. De pronto fueron peores. Pero si Dios es un Dios que se glorifica, si Dios es un Dios que hace las cosas nuevas, si Dios es un Dios que para Él los caos son de bendición. ¿Quién eres tú o quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar lo que Dios quiere hacer? Y lo dice, o sea, Él se le revela a Él, le recibe, le escucha, porque también es una de los puntos que me hablaba ahí. Sí, Jesús hablaba, pero también Jesús escuchaba. Nicodemo hablaba, pero Nicodemo también escuchaba. Entonces, Dios me hablaba esta parte para ti, mujer, para ti, familia, y aún para esas personas que han llegado hasta este momento están. Así es la forma como el Señor se quiere revelar a ti, de manera personal. El pastor lo hablaba, Dios le guiaba en un momento, que es mediante el Espíritu. El Espíritu Santo está en todas partes y ahí lo dice, oye su sonido, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pregúntale, que Él está ahí cerca para ti, para tu vida. Y lo invito a que usted cada día, cada fin de semana se conecte, mire la palabra, la prédica, todo el material que hay ahí, que será de gran bendición para tu vida.